Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, aquí donde estoy yo es ya de noche, son como la 1 de la mañana, pero pues estoy estudiando y pues no tengo sueño todavía. Entonces, pues bueno, el día de hoy vamos a revisar quemaduras. Ay, disculpen mi ausencia estos días, salí de vacaciones y estuve un rato con la familia. De hecho, paré un poco lo que fue el estudio. De todas maneras, ya tengo todos los temas revisados, tengo ya 3 meses estudiando previos. Entonces no hubo ningún problema, simplemente es volverme a poner al corriente y revisar lo que falta. Pero estoy volviendo a subir todas las clases que estoy estudiando. La verdad es que muchas de las veces por falta de tiempo no subo todas, pero voy a tratar de subir la mayoría que pueda. La neta, esto lo hago, como ya bien saben, para repasar más sobre los temas, que si alguien pues no tiene acceso a un curso, pues también aquí se puede ir orientando. Y pues a final de cuentas, para que tengan contenido que esté gratis, que esté disponible para todos los que pues quieran estudiar para el ENARM y pues quieran agarrar de dónde, ¿no? Entonces, pues bueno, miren, si se fijan, pues aquí está la fecha de lo que hice este resumen, que es del 6 de septiembre. Y pues bueno, vamos a ver lo que es quemaduras, ¿vale? Este tema ya lo había revisado desde hace mucho tiempo, incluso en la universidad lo revisé muchas veces. Es un tema que verdaderamente tiene una fisiopatología muy bonita y que bueno, para los pacientes no es bonito, pero pues para nosotros como médicos es algo impresionante lo que pasa aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, empezando con lo que es quemaduras, debemos de entender por definición que estas se tratan de una deshidratación súbita de lo que es la piel, ¿sale? Generado en lo que es este tejido a partir de lo que es calor u otros agentes, que lo que lleva en su proceso fisiopatológico es a una desnaturalización proteica. Acuérdense que las proteínas de cierta manera dan estructura a los tejidos, le dan cierta, digámoslo así, arquitectura a todo lo que es nuestro cuerpo. Entonces, cuando estas se desnaturalizan, lo que sucede es que tenemos un tejido que básicamente pierde sus funciones, pierde lo que son sus propiedades y por ende, pues su arquitectura, ¿no? Como lo que pasa en una quemadura. También afecta lo que es la célula y lo que es la abulsión del metabolismo celular. Eso es importante. Una célula que se quema, que sufre este tipo de deshidratación súbita, pues obviamente es una célula que va a dejar de funcionar, ¿no? Y por ende, pues un tejido dañado. Además de esto, produciendo lo que es pérdida de continuidad de la piel y otros tejidos. Esta definición es muy importante, ya que básicamente la definición engloba lo que es la fisiopatología de lo que es la enfermedad. ¿Vale? Hay que recordar que hay muchos tipos de quemaduras por diferentes tipos de agentes y estos los vamos a clasificar según el agente que haya afectado a nuestro paciente. Entonces, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Se van a dar cuenta que unas son más agresivas que otras y que existen unas más comunes que otras. Entonces, primero lo que tenemos que clasificar, ¿cuándo vamos a llamar a un paciente que tiene una lesión de gran quemado? Ese término no se les puede olvidar, ya que la definición de gran quemado es algo que ustedes siempre, siempre tienen que tener en su cabeza, ya que si el paciente tiene una lesión de gran quemado, o sea, o algo que ya es muy extenso, necesita una intervención por tercer nivel, donde se encuentren ciertos especialistas, como lo que es CPR, ¿sale? Cirugía plástica reconstructiva. Entonces, como les decía, en lo que son las quemaduras se clasifican en menores y lo que son mayores. Esto es lo que les comentaba sobre que si es en un paciente con una gran extensión lo que es la quemadura, se clasifica como gran quemado. Entonces, toda quemadura menor al 20%, 20% de superficie corporal del paciente total quemada y que no tenga repercusión en el estado hemodinámico van a ser quemaduras que van a ser menores. Ahora, las quemaduras que se van a clasificar como pacientes gran quemados van a diferir si es un pediátrico o si es un adulto. Si es un pediátrico, nada más tienen que recordar que es más del 15% de superficie corporal quemada, que acá tengo ese dato. Y si es un paciente adulto, ¿sale? Obviamente menos de lo que sería 65 años, porque cuando tienen más de 65 años también pueden entrar en más de 15. E incluso recuerdo que la GPC también incluso los metía en más de 10% de superficie corporal total quemada. Entonces, si no entra en pediátrico, o sea, menos de lo que serían 2 años, que es lo que clasifica en este caso la GPC, o más de 65 años, se considera que es gran quemado a partir del 20% de superficie corporal total. Además de esto, muchos de sus pacientes, por la extensión de la lesión, pues ya tienen una repercusión al estado hemodinámico.
Y esto se debe a que básicamente la deshidratación tan abrupta que sufre lo que es el cuerpo lleva a lo que es un choque distributivo o a lo que es un choque hipovolémico. Entonces, pues es algo a tener a consideración siempre. Fíjense, existe mayor riesgo en los extremos de la vida. Si la edad del niño es menor a 5 años o si la edad del adulto mayor pues es mayor a 70 años, ¿no? Fíjense cómo es la primera causa de muerte en lo que son escolares, fíjense la importancia y la segunda en lo que son los preescolares. Y la mayoría de estos, desafortunadamente, ocurren en lo que es el hogar. Generalmente, el agente que más produce lo que es este tipo de quemaduras son líquidos calientes. Pues imagínense al típico niño que está en casita, que se prepara algo, una maruchan o lo que sea, y está caliente pues el agua y le cae encima, ¿no? Básicamente es lo que nos menciona la GPC. Recuerden, más en el hogar y más se asocian a lo que es quemaduras por lo que es un agua caliente, sale líquido. Que bueno, eventualmente nos vamos a dar cuenta que son las famosas escaldaduras. Entonces, pues bueno, se produce más en hombres y generalmente tenemos que tener en cuenta que hay lesiones que tienen mayor gravedad que otras, ¿sale? Las quemaduras que se producen en la vía aérea o incluso en la región facial, que generalmente producen lesiones por inhalación de lo que es este humo en lugares cerrados, pueden llegar a tener una mortalidad muy alta. La GPC establece que entre el 25 y el 50%. En fines prácticos, más del 20%. El tipo de quemaduras, esto sí es bien importante, ya que va a depender mucho qué tipo de quemaduras tenemos en cada uno de sus pacientes. Las térmicas, que estas son las más comunes, son las que siempre vamos a ver en lo que es en urgencias. Y fíjense, por contacto, generalmente estas suceden más en mujeres. Ya puede ser por sólidos o puede ser por líquidos, ¿sale? Acuérdense que la quemadura por líquidos calientes es la más común y estas las conocemos como las famosas escaldaduras. Por radiación, esta también es muy común. Por rayos UV, generalmente son superficiales. Generalmente se van a clasificar como quemaduras de primer grado. Cuando vamos a la playa y nos descarapelamos, nos ponemos todos rojos, eso es una quemadura de primer grado, ¿vale? La última, que bueno, esta es menos frecuente, en general no es extensa, pero sí llega a ser profunda, es la que es producida por llama. Por ejemplo, imagínense cuando están en una fogata y alguien se quemaba un dedo o se alcanzaba a quemar una parte de su mano, ¿no? Algo importante mencionar es que en niños una de las principales causas de quemadura es por fuegos artificiales. Generalmente, pues suceden en las extremidades superiores, que es la extremidad que más se suele quemar, ¿sale? En especial, pues lo que es la mano. Algo importante que se me olvidó mencionar es que todo paciente con lesiones que involucren la vía aérea, con quemaduras que involucren la vía aérea, incluso que vengan con estridor, esputo carbonáceo, aquí como lo pongo en la imagen, pues miren este chavo que ahí se le hizo negra la lengua. Muy seguramente tenía esputo carbonáceo, se queman las vibrisas, incluso en lo que son las cejas. En ese tipo de pacientes hay que intubar, no hay que esperarnos. Y bueno, esto sucede porque de principio puede ser que el paciente parezca normal, pero eventualmente lo que sucede es que esos pacientes desarrollan un edema secundario a lo que es la destrucción de estas células que ya mencionábamos. Entonces, es importante intubarlos antes de que sea tarde, ya que si se dematiza la vía aérea superior, pues obviamente que va a existir lo que es una obstrucción, no vamos a poder meter el tubo y vamos a tener que hacer otro tipo de abordaje como una traqueostomía percutánea, que obviamente no en todos los centros hospitalarios pues se puede hacer, casi no hay personas especializadas que lo logren hacer, entonces es mejor prevenir y evitar lo que es pues una complicación más severa, ¿no? Ahora, las quemaduras por químicos. Estos por lo general se dividen en dos. Pueden ser por ácidos o pueden ser por álcalis. Por ejemplo, cuando los niños consumen lo que es algún tipo de bebida que estaba en un refresco o que estaba en un bote del X cosa, pero se meten lo que es no sé, el champú o se toman lo que es el cloro o lo que sea, pues bueno, muchos de estos productos químicos de limpieza, cuando se ingieren, generalmente tienen compuestos álcalis, sale como el cloro, productos como estos, como el fabuloso y todos estos. Es más peligroso lo que son las quemaduras por álcali que las que son por ácido. ¿Por qué?
Porque el tipo de necrosis que generan las lesiones por ácido es por coagulación, ¿sale? Y el tipo de lesión que generan las sustancias álcali o base, generalmente su tipo de necrosis es por licuefacción. Entonces son muy peligrosas porque llegan a ser muy profundas y por lo general afectan muchas capas, ¿sale? Capas histológicas como la mucosa, la submucosa, ya saben, todo esto que vimos en la facultad, ¿no? Ahora, son muy peligrosas y estos tipos de lesiones, por lo general, siempre tienen que ser tratadas inmediatamente, al igual que las otras, no digo, no las excluyo, pero pues nada más para remarcarlas. Las eléctricas. Las quemaduras eléctricas son las menos frecuentes, generalmente son el 5%, y estos pues hay dos, el flash eléctrico y el paso de corriente por lo que es pues el cuerpo de un extremo a otro extremo. Generalmente estas lesiones afectan todo lo que es los tejidos, desde músculo, la piel, no se limitan a solamente una región, sino que pueden afectar más de este espacio. ¿Por qué les comento esto? Pues bueno, toda quemadura eléctrica o química, ¿sale? Que sea, que se produzca en un paciente, se va a considerar como grave y todas estas hay que mandarlas a un centro hospitalario. Si nosotros revisamos los que son los criterios de envío a lo que es tercer nivel, nos vamos a dar cuenta que, pues, que estos están aquí como casi casi en primer lugar, ¿no? Obviamente existen más criterios como el gran quemado, que era lo que comentábamos en un principio, pero estos son una de ellas, ¿no? Ahora, vamos a ver el grado de lesión y la clínica que tienen estos pacientes según lo que es la quemadura. Entonces, debemos de recordar simple que existen tres grados, ¿vale? Estos tres grados son bien importantes para poder diferenciar el tipo de quemaduras y el manejo que le vamos a dar, ya que es muy diferente tener una quemadura muy superficial, que solo afecta lo que es la parte más superficial de la piel, a tener una que ya afecta hasta la hipodermis, ¿no? Entonces, para esto, yo la forma en que me las aprendí es que primero tenemos que acordarnos que existen distintas capas de la piel. Tenemos lo que es una epidermis, después tenemos en la parte inferior lo que es una dermis, que generalmente se ve así, que tiene como papilas. Y acuérdense que la dermis de la parte que se ve como papilas se llama justamente así, dermis papilar o superficial. Y la dermis que está abajo, que generalmente ya es totalmente recta, la vamos a llamar dermis reticular. Y lo que está abajo de la dermis, esto ya que está inferior, es la hipodermis, que básicamente pues es el tejido celular subcutáneo, ¿no? La grasita. Entonces, es bien importante que sepamos que depende del tipo de grado que se esté viendo en la quemadura, es el área que se va a afectar según la histología. Fíjense, las de primer grado afectan únicamente lo que es la epidermis superficial. Generalmente en la clasificación de Benign, que es la clasificación que pone tipo A, tipo B, tipo ABA, AB, AB, ABB, ¿sale? Esta clasificación se clasifica como tipo A, ¿salen? Las quemaduras de epidermis superficial. Estas son simples, generalmente son por llama leve o líquido leve, ¿sale? O generalmente también son las solares, ¿sale? Por ejemplo, aquí ponemos el ejemplo de la clásica niña que se requema y la playera pues le queda ahí marcada por la quemadura, ¿no? Es bien importante saber que estas tienen una resolución muy rápido. Generalmente en menos de 7 días se alivian este tipo de quemaduras. Y bueno, ¿cuál es la característica clínica? Que estas son muy rojizas, blanquean a lo que es la presión porque no afectan el lecho vascular. Todo ese lecho vascular que se encuentra en la dermis no se ve afectado porque obviamente la lesión llega hasta la epidermis, no baja todavía más. Y aparte de esto, lo que lo caracteriza es el dolor que tienen estos pacientes, ¿vale? Eventualmente, como vayamos viendo lo que son las quemaduras, se van a dar cuenta que los pacientes, bueno, tienen más extensión en lo que es la quemadura, pero pueden perder lo que es el dolor. Y ahorita les voy a explicar por qué pierden el dolor los pacientes. Entonces, las de segundo grado, también conocidas como, bueno, estas primero antes de especificarlas, ¿sale? Primer grado, epidermis superficial, únicamente, ¿sale? Las de segundo grado se van a subclasificar en dos tipos de subgrados. El primero, que es el más leve, es el superficial, y el segundo grado profundo, que es el más grave. ¿Cuál es la diferencia? Pues bueno, que el superficial afecta la dermis papilar, mientras que el profundo afecta la dermis reticular. Entonces, según la clasificación de Benay, esta clasificación es tipo AB, tipo A, ¿vale? O ABA, básicamente. Ahora, estas generalmente es por escaldadura por agua, generalmente son lesiones que está el niño cocinando algo y pues se le cae el agua caliente, ¿no? O a mí me tocó un caso en el internado, de hecho no fue en el internado, fue cuando era estudiante en el ISSSTE de Zacatecas,
que una señora se metió a bañar a lo que era su casa, literalmente normal, una señora grande que vivía sola y cuando se metió al baño le abrió la caliente pues para calentar el agua y se cayó en la regadera y no se pudo levantar. Evidentemente, como esta paciente ya está grande, pues no se pudo levantar para apagarle la llave. Entonces, pues llegó con nosotros y pues llegó toda quemada, ¿no? Entonces, pues bueno, qué doloroso haber sido eso, ¿no? Pero es algo que tenemos que tener en cuenta. Seguramente la señora sufrió mucho, pero el tipo de lesiones que tenía esa paciente era una tipo segundo grado de tipo superficial, ¿sale? Ahora también se producen por inmersión, generalmente en agua pues muy caliente, ¿sale? Generalmente los balnearios tienen una alberca que está muy caliente, ¿sale? Generalmente no se mete toda la gente, pues porque pues causa dolor, ¿no? Entonces, pues bueno, la característica clínica es que deja ampollas, ¿sale? Acuérdense que las ampollas también son conocidas, su nombre correcto dermatológico, pues es flictenas y son muy dolorosas. Algo importante es que este tipo de lesiones, aparte de crear esas flictenas, generalmente tienen lo que es un halo que se ve eritematoso, ¿sale? Que se ve rojizo. Entonces, estas todavía se ven ronquizas, estas todavía blanquean, generalmente no afectan todo lo que es el lecho vascular, entonces son lesiones que todavía están muy leves, ¿sale? O sea, que son tratables sin ningún problema. Ahora vamos a las siguientes, que estas siguientes, dejen borro nada más esto, son lesiones que están un poco ya más profundas. Estas lesiones, las de segundo grado de tipo profundo, como ya les dije, afectan lo que es la dermis reticular, significa que ya tienen un impacto sobre lo que es el lecho vascular, porque pues obviamente lo que es el vaso pasa por este lado. Y pues bueno, estas lesiones se caracterizan por ser roja violáceas, no dejan ampolla, que esa es otra característica muy importante, a diferencia de las hermanas que están arriba, que sí dejan ampolla, ¿no? Y estas pues no blanquean a la presión, como les decía, son quemaduras que literalmente tenemos una afección del lecho vascular. Otra cosa importante, en la clasificación de Benign se consideran ABB. Una manera fácil de recordarlo es que las de segundo grado siempre van a ser AB, solamente si son superficiales o son profundas. Acuérdense que si es superficial es A y si es profunda es tipo B. Algo importante, generalmente se producen por escaldadura, fuego, o superficies calientes. Esto no creo que la vayan a preguntar porque pues es muy específico y muy de alguna manera muy subjetivo, ¿no? Ahora, la curación es en más de 21 días. Fíjense cómo la curación en lo que eran las superficiales de segundo grado eran menos de 14 días y estas son más de 21 días. Algo que quiero que se digan muy importante es que fíjense cómo solo hay una diferencia de 7 días entre cada periodo. Las grado uno curaban en menos de 7 días, las grado 2 curaban en menos de 14 días y las grado 2 profundo, pues curan en más de 21 días, ¿no? O sea, se retardan mucho, pero sí curan, ¿vale? Las de tercer grado, ya las últimas, estas no tienen cura, ¿vale? Estas como ya afectó hasta lo que es la hipodermis. E incluso más que puede afectar lo que es tendones, hueso. En la clasificación de Benain ya se conocen como tipo B. Estas ya no curan, ¿vale? ¿Cuál es la clínica clásica? ¿Se ven blancas o se ven negras completamente? Algo importante es que el paciente se le achicharra la piel y se ve como cuando ustedes comen lo que es chicharrón y el chicharrón pues ya ven que está pues duro, ¿no? Es como un pedazo así como de papel duro, ¿no? Pues bueno, literalmente sí se hacen los pacientes. Estas suelen requerir injertos o lo que son sustancias bioactivas para poder tratarlas. Algo importante, no son dolorosas. ¿Y por qué? Pues bueno, porque como ustedes saben, por lo que es la piel, pasan lo que son los famosos corpúsculos sensitivos, ¿no? El Meissner, el Pacini, todos estos, este sistema nervioso sensitivo que lleva información al sistema nervioso central del dolor se ve seccionado cuando tenemos lo que es una quemadura. Entonces, imagínense que es como si se separara lo que es una neurona de otra, ¿no? Es como en la lesión axonal difusa, ¿no? Cuando existe un traumatismo craneoencefálico. Digo, mala manera de relacionarlo, pero literalmente sucede lo mismo. Hay una sección de axones, ¿no? Me acordé de eso porque hoy revisé a TLS. Entonces, hace rato andaba viendo eso de lesión axonal difusa en las lesiones intracerebrales que existen en lo que es el traumatismo craneoencefálico. Entonces, pues es bien importante recordar ese tipo de lesión. Recordar que las de tercer grado, pues ya no presentan lo que es el dolor, ¿sale? Por la sección de axones.
Ahora, para el tratamiento, esto es algo bien, bien, bien importante, ya que van a diferenciarse según el tipo de quemadura que exista, ¿no? Y hay mucha controversia en lo que es en lo que es el uso de sustancias bioactivas, principalmente lo que es la sulfadiacina de plata, que ahorita lo vamos a comentar porque encontré ciertas incongruencias en ciertas GPC. Entonces, es importante eso. Ahora, lo más importante en un paciente quemado, obviamente lo primero es llevar nuestro abordaje, ¿vale? Algo importante que nos remarca la GPC es que estos pacientes pues sufren una deshidratación muy intensa y esto es porque evidentemente se pierden lo que son las barreras que protegen que el líquido salga, ¿no? Incluso si lo vemos en la fisiopatología, pues es una deshidratación súbita. Entonces los pacientes pues van a tener lo que es un requerimiento hídrico más alto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero entonces? Tenemos que hidratar a nuestro paciente. ¿Cómo lo vamos a hidratar? Pues bueno, podemos usar lo que es fórmulas para calcular el déficit digamos, de espacio que perdió lo que es ese líquido, ¿no? ¿Qué tanto líquido ocupa nuestro paciente? Pues bueno, en lo que son pediátricos, vamos a usar la fórmula de Lau-Brauner. No sé si lo estoy mencionando bien, ¿sale? O vamos a usar lo que es la palma de la mano del niño, que básicamente su palma equivale a lo que es el 1%, ¿vale? Importante eso, la palma equivale al 1% en un niño chiquito, o se usa lo que es la fórmula de Lau Brown, ¿verdad? Que yo recomiendo que se aprendan esta. Ahora, es muy difícil aprendérsela por el esquema, así que la neta, pues no les recomiendo que gasten tanto tiempo, ¿verdad? Ahora sí que costea más que sepan cuál se usa que pues cómo o sea, como que entenderla bien, ¿sale? Ahora, la regla que usamos en los adultos, pues es la de Wallace, también conocida como Pulsky-Tennyson, que pues básicamente es la regla de los 9 que nos han enseñado en toda la facultad, que pues básicamente es una regla que es muy simple, ¿no? Todo se divide en múltiples de 9, ¿no? Ya sea 4,5, 9, 18. Entonces, pues bueno, ahora si tenemos un gran quemado, un paciente que entra en esta clasificación, vamos a hospitalizarlo. Fíjense, en pediátricos, las quemaduras de segundo o tercer grado que abarquen más de lo que es el 10%, se tienen que hospitalizar a esos niños porque se consideran gran quemado. Fíjense, en lo que es los niños menores de 2 años o adultos mayores de 65 años, que fue lo que yo encontré en lo que es la GPC, igual de la misma manera, con que sea el 10% de la superficie corporal quemada, entran como gran quemado, ¿sale? Acuérdense, pediátricos menores de 2 años, ¿sale? Sé que no engloba pediátricos en general, pero pues así lo especifica la GPC, ¿sale? Si tenemos menores de 2 años o más de 60 años, 65, con lo que es más del 10% de superficie corporal quemada, lo vamos a hospitalizar. Ahora, un adulto con quemaduras de segundo a tercer grado de más del 20% de superficie corporal total que esté quemada, vamos a hospitalizarlo. Entonces, nada más recordar esa diferencia. 10% para niños menores de 2 años o mayores de 65 con quemaduras de segundo o tercero. Si se fijan, nunca meten las de primero. Y adultos que tengan perdón, del segundo o tercer grado de quemaduras, pero más del 20% de superficie corporal quemada. Algo importante, obviamente lo que les decía, todas las quemaduras por inhalación, eléctricas, asociadas a politraumatismos o patologías graves asociadas del paciente, generalmente pacientes pues que tengan muchas comorbilidades, se tienen que hospitalizar porque son pacientes que se van a poner grave, lo más seguro, ¿sale? Es muy frecuente que estos pacientes, al tener no solamente la quemadura, sino que también tienen diabetes, hipertensión, pues se descontrolen lo que es un poquillo por esta cuestión, ¿no? Entonces, pues bueno, va a entrar nuestro paciente y lo primero que tenemos que hacer, incluso esto nos lo marca el ATLS, es hacer una revisión primaria. Acuérdense que la revisión primaria se trata de salvar la vida de nuestro paciente de manera urgente, de manera sistematizada en lo que tenemos que estar viendo, ¿no? Lo que es el sistema ABCDE, ahora pues ya le agregaron lo que es el X, que básicamente es agregar y revisar las hemorragias exsanguinantes que se puedan resolver en ese momento. Pero bueno. La A, pues ya sabemos que es de vía aérea, B de breathing, de respiración, la C de circulación, que básicamente aquí es donde nos vamos a enfocar también mucho, la D de deterioro neurológico y la E de exposición, ver que el paciente pues tenga quemaduras por todos lados y empezar a tratarlas. Obviamente primero las más graves y pues para estar revisando a nuestro paciente. Entonces, una vez que se estabiliza el paciente, hacemos una revisión secundaria y ya le preguntamos historia clínica, lo exploramos y todo el rollo, ¿no? Pues bueno, primero como revisión primaria en la vía aérea, lo más importante es saber cuándo vamos a intubar un paciente.
Entonces, ¿cuándo intubamos un paciente que viene quemado? Cuando hay quemaduras faciales, cuando las quemaduras afectan lo que es la circunferencia de lo que es el cuello, cuando tienes puto carbonáceo, que eso es lo que les comentaba, ronquera o el estridor. Literalmente la GPC lo menciona así, si el paciente tiene estridor, hay que intubarlo, ¿no? Si tiene niveles de carboximoglobina mayor del 10%, en mi hospital donde yo era interno no podíamos medir esto, pero si lo tienen, pues es una buena alternativa. Y eventualmente, obviamente, también si hubo una quemadura en un espacio cerrado. ¿Por qué? Porque el paciente al estar en un espacio cerrado se junta más lo que es el monóxido de carbono y pues puede ser peligroso, ¿no? Acuérdense algo muy importante, el CO2 tiene mayor afinidad que el oxígeno hacia lo que es la hemoglobina. Entonces, es bien, bien importante que aunque el paciente haya estado en un lugar cerrado, donde tuvo mucha exposición a lo que fue el CO2, pues se intube por esta misma situación. En adultos se usa tallas de tubos que son de 7,5 y en niños de 4,5, ¿sale? Algo importante es que si es depende del tipo de paciente que sea, ¿no? Obviamente no es estricto esto para todos, pero es una regla así como general, ¿no? En cuestión de la ventilación, siempre se tiene que poner oxígeno al 100%. ¿Por qué? Pues obviamente por esto lo que les explicaba del CO2 y del oxígeno, que tiene mayor afinidad lo que es el dióxido de carbono. Y de hecho aquí está lo que les comentaba. Si ustedes tienen un paciente que tiene ese tipo de situación donde tiene riesgo de aumento de carboximoglobina, o sea, de mucha hemoglobina unida a lo que es el dióxido de carbono, pues es un paciente que eventualmente va a desarrollar lo que es encefalopatía hipercápnica, ¿sale? Todo ese CO2 se va a ir al cerebro y pues puede producir lo que es coma y pues con ello la muerte, ¿no? Fíjense cómo la muerte pues se produce en más del 60% de estas ocasiones. Empecé con cefalea, después se pone confuso, se pone comatoso y finalmente pues es un paciente que se muere. Algo importante que mencionaba la GPC y que se me hizo importante remarcar, menciona que podemos usar como método inicial lo que es la broncoscopía, incluso lo que es una revisión con la laringoscopía directa o indirecta. ¿Para qué? Para ver si hay una necesidad de lo que es una intubación pues rápida, ¿no? Una necesidad de intubar a ese paciente de manera emergente. Algo importante es que estos pacientes que se intuban pues tienen mayor riesgo de neumonía asociado a lo que es la ventilación. Más cuando pues se trata de una quemadura de vía aérea, pues porque sabemos que el tejido está pues prácticamente lesionado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para evitar las infecciones? Aislamiento estricto. Siempre en estos pacientes que tengan quemaduras de gran parte del cuerpo, que se clasifiquen como gran quemados y que estén hospitalizados, hay que aislarlos, ¿no? Nosotros obviamente como personal médico tratar de mantener siempre la técnica antiséptica para que evitemos lo que es una contaminación, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que es la circulación. Aquí es bien importante entender que los pacientes van a estar deshidratados. Entonces, el mismo escape de lo que es el agua por lo que es toda esta lesión que se produce en la piel, pues va a producir lo que es un paciente que se pueda chocar con un choque hipovolémico o un choque distributivo. Entonces, el choque hipovolémico que se genera en esta situación es un choque hipovolémico de tipo no hemorrágico, ya que lo que estamos perdiendo pues es lo que es agua literalmente, líquido, pero no sangre, ¿ok? Algo importante es que se tienen que poner catéteres en vía periférica. Se prefieren lo que son los catéteres gruesos y cortos, eso es importante. Ya los catéteres venosos centrales no es algo que esté estrictamente colocarlos, ¿sale? No hay ciertas indicaciones para estos, pero no siempre se tienen que usar. De hecho, a veces es muchas veces preferible usar catéteres cortos y anchos en lo que son las extremidades, pero por vía periférica, ¿no? Algo importante es que se puede poner lo que es un catéter en una zona donde se encuentra quemado, pero este aumenta lo que es aumenta lo que es el riesgo de embolismo séptico. Entonces, ¿se puede hacer? Sí, pero no es algo que se recomiende como al 100%, ¿sale? O sea, no es algo como que, o sea, se puede si no tienes otro acceso, ¿vale? O incluso puedes poner lo que es un catéter intraóseo, que ese generalmente se pone en lo que es la cara, interna de lo que es la tibia. Entonces, pues bueno, si la tienes, pues está bien. Ahora, algo bien importante, hay una discusión sobre esto, si se usa mejor cristaloides o lo que son coloides. ¿Sale? Recordemos que el coloide más principal que tenemos es la albúmina. Y pues bueno, bien importante, siempre de manera aguda se tiene que reponer con lo que es cristaloide y la solución que se prefiere es Ringer lactato.
Esto es importante y se tiene que empezar a iniciar a las 2 horas de la quemadura. Esto es crítico, ya que si no se inicia a este tiempo, el riesgo de choque hipovolémico que puede tener nuestro paciente, pues es muy alto. Entonces, siempre importante, las 2 primeras horas después de una quemadura son como las de oro, digámoslo así, para iniciar lo que son nuestros cristaloides, en este caso con Ringer lactato, que acuérdense que es lo mismo que la solución Hartmann, ¿sale? Algo importante, si tenemos un niño, de repente hay un pediátrico que pese menos de 20 kilos, hay que agregar dextrosa al 5% para evitar lo que es la hipoglucemia en ese niño, ¿sale? Eventualmente, cuando vayamos viendo esta clase, se van a dar cuenta que en la fisiopatología, pues existe también lo que es una respuesta metabólica al trauma. Y esto desencadenado por las fases que esto tiene. Ya acuérdense que existe tres fases, la fase F, la fase anabólica y la fase flow, que básicamente la primera fase es una fase hiperdinámica, una fase donde existe un hipermetabolismo, donde hay generalmente una hiperglicemia muy alta, pero en los niños generalmente pues hay riesgo de hipoglucemia, entonces por eso agregamos dextrosa al 5%. Algo importante es que si a las 24 horas se puede permitir no solamente reponer con cristaloides, sino también poner coloides. Algo importante, no poner coloides de manera aguda. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que pasa en un momento inflamatorio es que los vasos tienen un aumento de permeabilidad vascular. Entonces, si yo le meto proteínas a ese paciente por albúmina, lo que va a pasar es que por esos espacios se va a empezar a fugar las proteínas. Y recordemos que las proteínas son captadoras de sodio. ¿Por qué? Porque tienen un efecto que se conoce como efecto de Gibbs-Donan. Entonces, esas proteínas que se salen al espacio extravascular, que es el líquido intersticial, van a jalar los cationes, que generalmente pues es el sodio. Recordemos que la proteína es un anión, tiene carga negativa. Entonces va a jalar lo que es el sodio, que es una carga positiva, un catión, y el sodio siempre atrae al agua. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando le metamos de manera aguda, que se salen las proteínas jalan al sodio y el sodio se trae al agua. Y el agua que se encuentra en el tercer espacio es como si no tuviéramos agua, ¿sale? El agua se tiene que encontrar en la circulación, pues para poder funcionar como correctamente la tenemos que usar, ¿no? Para el aparato circulatorio, este transporte de nutrientes y oxígeno, ¿no? Ahora, importantísimo, ¿cómo vamos a calcular lo que son las pérdidas? O más bien, ¿cómo lo vamos a reponer? Ya dijimos que existe lo que es la fórmula de los 9 o Wallace y lo que es la fórmula de Low-Browner, que acuérdense, la primera la usamos en adultos y la fórmula de Low-Browner la vamos a usar en niños. Una vez que sepamos cuánto tiene de superficie corporal quemada ese niño, vamos a usar lo que es Parkland o podemos usar lo que es la fórmula de Galveston. Realmente las dos son buenas, pero por practicidad yo me quedaría con Galveston. Fíjense, según el ATLS, si es un paciente adulto, vamos a reponer 2 mililitros por superficie corporal quemada por kilogramo. Si es un niño, 3 mililitros por superficie corporal quemada por kilogramo. Y si es una quemadura eléctrica, vamos a darle a 4 mililitros, ¿vale? Lo que salga de esto, le vamos a sumar de 1500 a 1800 según los requerimientos basales de esa persona. La mitad lo vamos a poner en las primeras 8 horas y la segunda mitad en las siguientes 16 horas. Algo importantísimo, el mejor medidor de que nuestra resucitación hídrica está haciendo algo, o sea, que está bien, que está correcto, es la uresis, ¿sale? Esa puede ser una pregunta de examen muy buena, ¿sale? ¿Cuál es el mejor indicador de que tu reposición está estando chida? Es la uresis. ¿Cómo se debe mantener un adulto? 0,5 mililitros por kilogramo hora y en un niño a 1 mililitro por kilogramo hora, ¿sale? La fórmula de Galveston cambia un poquito. Les decía entonces que la fórmula de Galveston cambia un poquillo. Y fíjense, literalmente, acá la tengo acá abajo, en las perlas en ARM. La fórmula de Galveston, básicamente la diferencia que tiene es que ya nos dice cuánto meterles en cada tiempo, ¿no? Fíjense, 5,000 mililitros entre lo que es los metros de superficie corporal quemada, ¿sale? Más 2,000 litros entre lo que es la superficie corporal total del paciente o la no quemada, ¿no? Entonces, ya esto lo dividen en la mitad para 8 horas y la otra mitad para 16 horas, que básicamente es lo mismo que lo que es la fórmula de Parkland en ese sentido. Ambas pueden usarlas, realmente no creo que lo pregunten ni nada de eso, entonces no es algo que recomiendo como que se aprendan estrictamente. Lo que sí les digo
es que pues lo tengan en cuenta, ¿no? Que usamos Parkland o hacemos fórmula de Galveston. Algo importante, fíjense lo que dice la GPC, que básicamente recomiendo usar la de Galveston, ya que es más práctica, ¿no? Y pues bueno, en cierto sentido sí, ¿no? Porque ya no tienes que sumar las reposiciones, perdón, los requerimientos hídricos diarios, ¿no? Que tiene nuestro paciente. Entonces, pues sí podemos usarla. Yo no le veo ningún problema para aprenderse la de Galveston. La verdad es que yo me acuerdo mucho la de Parkland porque era la que nos enseñaban en la universidad. Y generalmente nos decían 2 a 4 mililitros por kilo, por superficie corporal total quemada, más el requerimiento basal 1500 a 1800, ¿no? Pero la realidad es que pues puede ser tardado, ¿no? Porque pues hay que multiplicar mucho y así, ¿no? Ya con la de Galveston nomás sacas cuánta superficie corporal está quemada, y ya lo añades a esos 5000 mililitros, ¿no? Entonces nomás hacer la fórmula, acordarse de eso y pues no va a haber ningún inconveniente. Algo importante, el manejo secundario. ¿Qué es esto del manejo secundario? Todo lo que ya vimos fue el ABC, ¿sale? O sea, la vía aérea, cuándo intubar, lo de B, cuánto vamos a poner de oxígeno, todas esas medidas que básicamente nos servían para salvar la vida del paciente. Y la C de circulación, porque pues ahí básicamente estamos tratando la deshidratación, ¿no? Entonces, ahora, el manejo secundario es, ¿cómo vamos a tratar el dolor? Fíjense, si está hemodinámicamente estable el paciente, vamos a darle morfina. Si está inestable, vamos a dar fentanilo. Esto lo menciona la GPC. La GPC dice que el fentanilo, pues básicamente tiene menor repercusión en lo que es el estado hemodinámico. Generalmente, los pacientes se suelen controlar mejor con este fentanilo, a diferencia de la morfina cuando hay compromiso cardiovascular. Ahora, el control térmico se debe mantener una temperatura 32 grados centígrados. Algo importantísimo, profilaxis gastrointestinal cuando tenemos unas quemaduras pues grandes, extensas. Generalmente son pacientes gran quemados. ¿Esto por qué sucede? Generalmente cuando tenemos una quemadura amplia, generalmente llegamos a tener lo que es vasoconstricción en algunas zonas. ¿Por qué? Porque básicamente el cuerpo lo que hace es que en la zona del intestino, que generalmente es donde se dan estas lesiones, pues dice el cuerpo, pues aquí no ocupo tanta circulación, ocupo más en esta zona, pues para volver a cicatrizar lo que es el tejido en la zona de la quemadura. Entonces deja desprovistas ciertas áreas como el intestino de lo que es vascularidad. Obviamente no en su totalidad, pero sí disminuye lo que es la circulación en ese nivel. Y acuérdense que todo tejido que se queda sin oxígeno, que se queda sin nutrientes, pues empieza a necrosarse, lo que crea pues por ende una úlcera, ¿sale? Acuérdense que existen las úlceras de Curling y las úlceras de Cushing, que básicamente cambian de localización. Pues bueno, eso es para otra clase, pero para hacer profilaxis gastrointestinal y justamente tratar estas úlceras, se usa lo que es el omeprazol, que es una medida que tenemos que tener en nuestros pacientes, ¿no? Los antibióticos, la GPC menciona que no usar de manera profiláctico y solo si hay datos de infección en la piel y generalmente tiene que ser tópico. Algo importante, la sulfadicina de plata, claro que la menciona la GPC y nos dice un recuadro nos dice, es bueno usarla y otro nos dice, en niños no es recomendable porque retarda la cicatrización. Entonces está como muy, controversial eso. Yo la verdad es que siempre he visto en los hospitales que usan sulfadiacina de plata. La verdad, solo vi que la pediátrica mencionara esto, mientras que la de adultos sí la menciona que la podemos usar. Déjenlo muy a criterio, como venga la pregunta en el ENARM. Si en el ENARM pregunta sobre un niño, a lo mejor yo no pondría la sulfadiacina de plata, pero si viene un adulto, tal vez sí, ¿no? Digo, obviamente, eventualmente creo que iré mejorando en esto, ya cuando lo vea con nuestro asesor de Lenaro, ¿no? A ver qué nos dice él, ¿no? Entonces, pues algo importante, la sulfadiacina de plata, recuerden que funciona como un bacteriostático, entonces pues lo pueden usar en un adulto, ya saben que en niños lo que dice la GPC es que retarda la cicatrización, entonces mejor como evitarlo, ¿sale? La sonda nasogástrica, ¿esta por qué se usa? Pues bueno, generalmente cuando existe un paciente quemado, puede tener lo que es náusea o vómito o incluso lo que es mucha distensión abdominal. Entonces, es importante ponerla para evitar justamente lo que es esta abundante distensión abdominal y pues reducir la presión intraabdominal, ¿no? La decisión quirúrgica, esta se considera que tiene que ser temprana cuando hay una quemadura eléctrica menor a 72 horas. Obviamente esto lo hace CPR, cirugía plástica reconstructiva, por lo que, pues si viene una pregunta de esto, la neta, si viene el inciso de mandar a CPR, mándenlos a CPR, ¿sale? Ahí no duden por eso, ¿no?
Esto de las quemaduras por frío y quemaduras por frío es un tema adicional que nuestro asesor decidió meter. La verdad no es algo que venía en una GPC, ni siquiera lo encontré ni nada. Entonces, pues bueno, solamente mencionaba el maestro que existe lo que es el frostnip y lo que es el frostbite, que básicamente el más peligroso y en el que nos debemos de centrar son en pacientes que tienen el frostbite, ya que sufren lesiones por coagulación y en el cual pues son severas, son irreversibles y generalmente son pacientes que se tienen que amputar, ¿no? En el Frostnip son sin coagulación, hay dolor, palidez y el entumecimiento. Para tratar las lesiones por frío, por ejemplo, las personas que se van a Alaska o que se van a algún lugar, es literalmente lo que es la extremidad que sufrió este tipo de lesión, pues mantenerlas calientes, meterla incluso en lo que es en un bote con agua caliente que esté a 40 grados por 20 a 30 minutos hasta que vuelva a lo que es su color normal. Obviamente, si hay mucha necrosis y la extensión de la quemadura ya es muy grande, pues hay que amputarla, ¿no? Evitar lo que es siempre lo que es la hipotermia, ¿no? Algo importante, la definición de hipotermia se considera cuando la temperatura se toma del nivel central es menor a 36, ¿sale? Eso se considera como hipotermia, ¿sale? Y cuando es severa, pues es menor a 32, que bueno, aquí pues es difícil que un paciente lo tenga a menos de que se someta a un ambiente donde pues esté expuesto mucho, ¿no? Siempre poner lo que es la vacuna antitetánica porque pues tenemos que hacer profilaxis. No sabemos cuándo el paciente está vacunado, a veces sí sabemos, entonces pues bueno, debridar y amputar, solo en caso de que exista infección o sepsis, ¿no? Obviamente, si el tejido está muy necrosado, pues obviamente vamos a optar por amputarlo. Esto que anoté por acá son unas pequeñas perlillas que saqué de la GPC que no venían en la clase de mi profesor. Como ustedes saben, pues yo estoy llevando el curso del doctor Re, la neta se rifa el vato, la neta yo lo contraté porque él, desde que era estudiante, yo veía sus clases y la neta se me hacían muy chidas. Entonces, pues yo la neta le tengo mucha fe al doctor Re. Y pues bueno, todo esto que pongo acá es como cositas que yo creo que, digamos, son como perlitas que saco, que a lo mejor el doctor Re dice, ah, pues no creo que vayan a aprender, pero pues yo las saco porque pues yo me gusta como repasarlo, tenerlo por ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, el gran quemado, acuérdense de esto nada más esta diferencia. Adultos, más del 20%, pediátricos, más del 15% de superficie corporal quemada, y los lactantes menores de 2 años o geriátricos mayores de 65, arriba del 10% de superficie corporal quemada. Esto de aquí era importante por lo que les mencionaba al principio. La GPC de adultos menciona arriba del 20%, pero cuando llega la de pediátricos dice que es más del 15% en pediátricos, pero pediátrico no lactante, ¿vale? Lactante menor de 2 años y geriátrico mayor de 65, acuérdense que es más del 10%. Esto si puedan, nótenlo, ténganlo por ahí, porque creo que son pequeñas definiciones que creo que nos pueden confundir, ¿no? Entonces, ténganlo por ahí. Y obviamente todas las quemaduras asociadas a inhalación de humo, eléctricas, politraumatismo, patologías asociadas, que era lo que les comentaba hace rato, ¿no? Algo importante, tener al menos una persona con experiencia en traqueostomía percutánea, que les decía, si existe un paciente con quemadura, quemadura de inhalación de humo que no se intubó, pues tienen que hacerle una traqueostomía percutánea que se recomienda más que se le hiciera una decisión quirúrgica y todo, ¿no? La broncoscopía, importante, predice lo que es el distrés respiratorio y la necesidad de ventilación mecánica avanzada. Entonces, importante la broncoscopía para saber qué pacientes van a ocupar medidas pues respiratorias más profundas o incluso pues lo que es la intubación, ¿no? Realizar retiro de tejido, escaras, debilitar a los pacientes, incluso lo que es fasciotomías. Y algo importante, en la dieta se recomienda mucho lo que son los suplementos con glutamina. Esto es importante. Esto de aquí era lo que les mencionaba. La GPC pediátrica dice, no se recomienda el uso de sulfadiacina de plata para quemaduras. Y fue algo así como de, no manches, qué pedo, pero la de adultos sí la dice. Entonces, pues, entré como en esa discusión de no saber qué pedo. La neta es que si viene un niño, pues yo le voy a poner que no le voy a poner. Si viene un adulto, pues yo le pongo que sí, ¿no? Entonces, pues bueno. Algo importante, si se sospecha lesión de la vía aérea, pues hay que tomar radiografía de tórax, hacer una laringoscopía directa o indirecta, que era lo que les mencionaba hace rato. La radiografía de tórax, pues básicamente nos va a ayudar a identificar, pues si tenemos algún otro diagnóstico diferencial, aunque va a ser difícil, ¿no? Porque generalmente existe el antecedente de una quemadura, ¿no? Entonces, pues va a ser muy difícil, ¿no?
Pacientes con ventilación mecánica avanzada, hay que colocarlos en semifowler, cabecera a 30 grados, cambios de posición cada 2 horas para evitar las úlceras por presión, higiene bucal cada 6 horas y profilaxis gastrointestinal, obviamente para evitar las úlceras de Curling que mencionábamos hace rato. Este cuadrito es muy importante que lo recuerden siempre. De elección siempre Ringer lactato. Acuérdense que la solución salina al 0,9%, que es la solución pues más famosa que existe, que es la solución fisiológica, no se debe usar de manera indiscriminada en todos los pacientes. ¿Y esto por qué? Pues bueno, recordemos que esta solución tiene cloro y tiene sodio. Entonces, si nosotros metemos una gran cantidad de esta solución, el cloro que estamos metiendo puede causar desbalances en lo que es el gap aniónico y esto producir lo que es una acidosis hiperclorémica. Entonces, importantísimo, aparte de la hemodilución que pueden llegar a causar, acuérdense que las soluciones son medicamentos, entonces no hay que usarlas de manera indiscriminada y menos si se trata de la solución al solución fisiológica, ¿vale? Porque esta puede causar, pues justamente lo que les decía, la cuestión de la acidosis hiperclorémica. Fíjense, los coloides después de las 24 horas para restaurar la presión oncótica. E incluso yo me reservaría más con los coloides, ¿eh? Porque les digo, los coloides de manera aguda pues pueden producir fuga y esto pues llevarnos a lo que es una fuga de líquido al tercer espacio, ¿no? Importante, el plasma fresco congelado, solamente usarlo en hemorragia activa o coagulopatía, no usar hemoderivados y si es que se llegan a usar porque tenemos un paciente que concomitantemente tiene una anemia, se debe hacer una revisión, una monitorización cardiovascular o cardiomodinámica muy estricta, ¿sale? El objetivo de la reanimación hídrica es que a las primeras 24 horas se haya ya puesto el 40% de lo que es este desbalance que teníamos, ¿vale? Esto es un punto que menciona la GPC, que pues bueno, se me hizo interesante ponerlo. Acuérdense que a las 24 horas ya mínimo el 40% tiene que estar cubierto, ¿vale? El ácido ascórbico, que es básicamente la vitamina C, disminuye el requerimiento de líquidos. De hecho, se menciona en la GPC en algún punto que se puede añadir a lo que es la solución que le estemos poniendo al paciente. Entonces, yo la verdad no lo quise poner porque no creo que nos lo pregunten, pero el ácido ascórbico reduce el requerimiento de líquidos, ¿sale? Algo importante es que se tiene que cubrir la solución cuando se le ponga el ácido ascórbico, ya que se oxida con lo que es la luz. Lo que les comentaba sobre la fórmula de Galveston, que les recomiendo aprendérsela. Esta sí les digo, saberse Galveston y Parkland creo que son cosas fundamentales como médico, porque como sabemos, pues puede llegar a un quemado en cualquier situación. Algo importante. Existe la clínica de Galveston, que básicamente es una clínica de quemados, ¿no? Donde solamente se trabaja con esta patología. Entonces, pues bueno, fíjense, la diuresis que tienen que mantener los niños pediátricos, esto es importante, esto es de la TLS. Acuérdense que la uresis es el mejor índice para saber que nuestra resucitación hídrica está teniendo éxito. Entonces, en niños menores de 30 kilogramos es mejor que tengan uresis entre 1 a 2 mililitros por kilogramo hora y más de 30 kilogramos que mantenga una uresis entre 0,5 y 1 mililitro kilogramo hora. Acuérdense bien importante, un adulto con que tenga un adulto 0,5 a 1 mililitro kilogramo hora, todo perfecto, ¿sale? Acuérdense que una uresis que está en menos de 0,5, o sea, de 0,5 a 0,1, es un paciente que tiene lo que es una oliguria. Si tiene menos de 0,1 mililitros por kilogramo hora, ese paciente está en anuria, ¿no? Está orinando menos de 100 mililitros en 24 horas. Entonces, es un paciente que tenemos que, es un paciente que está grave, que no le estamos reponiendo hídricamente, pues bien su requerimiento y pues que tenemos que tratarlo mejor, ¿no? Acuérdense que la taquicardia en un niño siempre es un signo de choque hipovolémico, incluso de cualquier tipo de choque, ¿eh? Acuérdense que la taquicardia es un signo indirecto, pues de que tenemos algo mal, de hecho. Algo importante y que no se vaya a confundir, también en los pacientes adultos existe lo que es este mecanismo. Si ustedes revisan lo que es la clasificación de choque hemorrágico, se van a dar cuenta que a partir del grado 2 empieza lo que es esta taquicardia, ¿no? Refleja por el déficit de volumen que tenemos. Eso ya es otra cosa diferente, ya cuando revisen la TLS, se van a dar cuenta que pues es algo distinto, ¿no? Pero lo menciono pues por si acaso. Ahora, la acidosis metabólica generalmente producida en los pediátricos se produce por dos cosas. Una reanimación inmediata, más si se usa solución salina al 0,9%, que era lo que mencionaba, o una exposición a cianuro o monóxido de carbono. Que claro, existen este tipo de acidosis por lo que es el ácido que pueden llegar a liberar estos componentes químicos. Entonces,
pues dejarlo ahí nada más por si acaso ven en una gasometría de algún niño que se les quemó o lo que sea, hay que traer una acidosis metabólica, ¿no? Evitar que los líquidos pues no son medicamentos que son inocuos, recordar que son medicamentos que tienen complicaciones también, al igual que un paracetamol, un omeprazol o cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar con los líquidos? La acidosis que mencionaba y aparte la sobrecarga de líquidos, ¿sale? Que esto se va a ver representada con edema pulmonar, con quemaduras superficiales que se pueden llegar a ser profundas o generación de síndrome compartimental. Algo importante, les mencionaba lo de la sonda nasogástrica, ya que cuando ponemos muchos líquidos, pues puede haber cierta distensión abdominal. Y esto, pues, producir un aumento de la presión intraabdominal, que esta se clasifica arriba de 20 milímetros de mercurio. Entonces, es bueno poner la sonda porque de cierta manera nos va a mantener descomprimido lo que es el abdomen, reducido, controlada lo que es esa presión intraabdominal sin ningún problema. Algo importante que mencionaba lo que es la GPC es que se prefiere lo que es un control estricto de la glucosa, entre 80 y 110 miligramos sobre decilitro. La verdad, yo no le haría tanto caso a esto porque, pues bueno, en el internado me tocó leer un artículo que era muy bueno, que era el famoso Nice Sugar, que bueno, si pueden, búsquenlo, donde básicamente nos habla sobre que el control estricto de la glucosa, pues ya no se considera como algo relativamente bueno, ¿sale? ¿Por qué? Porque se ha visto que cuando tenemos una glucosa que de repente ahí tiene cierta fluctuación, puede llegar a ser algo mejor, ¿sale? La verdad, esto es cosa ya más de residentes, más cosas de medicina interna y de cirugía general. Entonces, nada más quédense con que la GPC dice esto, no quiero meter más cosas. Sé que se escucha mal y se escucha así como que no quiero investigar otra cosa. Pero pues es que la verdad es que nos estamos enfocando en lo que es el ENARM y el de la ENARM no nos van a preguntar de la última guía, sino que nos van a preguntar de pura GPC. Entonces, pues bueno, este es mi resumen de quemaduras. La neta, si se fijan, pues está algo extenso porque pues lo quise hacer completo. Es una clase que me gusta mucho. Las quemaduras son algo importante en nuestro medio. Generalmente se puede asociar a ciertas catástrofes donde explotan bombas o cualquier cosa. Entonces, pues bueno, tienen que saber tratarlas por cualquier situación, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eso sería todo por la clase del día de hoy. Voy a estar subiendo más clases ya a partir de ahora. Ya tienen algunas, las de apendicitis, abdomen aguda. Entonces, pues bueno, abdomen agudo. Entonces, pues ya, ahí nos estaremos viendo. Cuídense mucho y ya saben que si alguien quiere los resúmenes, también tengo un grupo de WhatsApp donde les paso clases o les paso cualquier cosa. Entonces, si alguien se quiere unir, puede dejar su número de teléfono abajo y ya lo meto, ¿no? En los comentarios. Y si alguien quiere el resumen o lo que sea, la neta se los paso. Igual si quieren, dejen ahí su correo o su número de WhatsApp y ahí les paso lo que es el resumen sin ningún problema. Entonces, pues bueno, cuídense mucho y nos vemos.